a mi compañero, a mi querido y apreciado compañero Michael Ruiz Morales, candidato a doctor ya con su tesis aprobada. Precisamente él nos va a compartir en la noche de hoy, va a tener la deferencia de compartirnos su presentación relacionada con su tesis doctoral en Argentina, en Buenos Aires. Él dará los detalles más específicos al respecto. Es muy importante la presentación que hace nuestro compañero Michael, nuestro apreciado compañero Michael, porque responde a una de estas necesidades que el programa de educación y desarrollo comunitario viene trabajando desde hace mucho tiempo, adelantada en el real del sistema educativo nacional a lo que ahorita el sistema educativo llama la educación en contexto, que para nosotros ha sido la educación, y para el tema que trabaja el profesor Michael, pues responde a muchas de las realidades compartidas en el eje cafetero. Yo no voy a adelantarme más, yo le paso la palabra a Michael, felicitándolo por este logro. Nos sentimos muy orgullosos de su proceso, como siempre, su generoso acompañamiento, de su calidez, de su fraternidad, que siempre apreciamos, y es una persona sumamente querida por los estudiantes y por quienes hemos tenido la oportunidad de compartir con él y de conocerlo. Entonces, para mí es un placer presentar su trabajo y darle la palabra para que él nos comparta la presentación, nos socialice en este corto tiempo, que además es muy corto, para un trabajo tan amplio, los resultados de su tesis, que todos sabemos es un gran logro y lo felicitamos por este proceso. Bienvenido, Michael, el micrófono es para ti. Muchas gracias, Clara. Y muy buenas noches a todos y todas las presentes. Es un gusto poder compartir con los estudiantes de la carrera, mis amigos, mis compañeros. También hay algunos compañeros de Santuario que me están acompañando esta noche y que van a ser muy especial este evento y quiero dedicarles esta presentación a ellos en particular. Les cuento, esta presentación tratará de dar cuenta de algunos de los aspectos principales de la tesis doctoral que realicé en la Universidad Nacional de General Sarmiento y el Instituto de Desarrollo Económico y Social, IDES, en Argentina, en Ciencias Sociales. Y pues quisiera comentar como anécdota inicial, particularmente para los estudiantes. Cuando yo estaba pensando en hacer la tesis, yo decía, bueno, entonces sobre qué voy a investigar. Y yo me decía, a ver, si uno va a hacer una tesis doctoral, que sea una cosa que valga la pena, una cosa que a uno le guste y no algo que le toque hacer de obligado. Recuerdo muy bien que una tarde me quedé parado en el viaducto mirando a la gente y reflexionaba. Yo decía, en principio, yo soy un educador. Yo soy un formador de educadores también. Y entonces mi tesis tendrá que ver con eso. Lo que investigue tendrá que ver con eso. Lo segundo era, yo soy hijo de esta tierra. Soy de aquí. Y me interesaría producir conocimientos sobre esta tierra en la que vivo. Había un elemento que en ese tiempo empezaba a emerger y que no era muy claro para mí. Estaban empezando a hablar de paisaje cultural cafetero y a mí me parecía muy contradictorio que se celebrara la caficultura del paisaje cultural cafetero cuando era un negocio en crisis y cuando cada vez uno veía menos cafetales por todas partes. De otra parte, por ese tiempo también conocí en el proyecto Ondas de Colciencias, en las ferias que hacen en la universidad, que son espectaculares, a un grupo de un colegio de Santuario, el grupo Gallitos de Roca, un grupo que tenía una particularidad muy interesante. Todos los de Ondas son maravillosos, pero ellos tenían una particularidad interesante, y es que ellos habían tenido continuidad en su trabajo. Había un equipo de docentes, de estudiantes que le habían dado continuidad al trabajo por años. Entonces dije, ahí puedo entrar a participar. Ese puede ser un buen escenario para hacer. Y
Mientras estaba en Argentina, también tuve una experiencia muy interesante, muy intensa, y que me llenó también de mucha impotencia, y fue ese paro agrario del 2013. Ese paro tuvo una consigna muy particular que a mí en lo personal me movilizó las entrañas, y decía, todos somos agrodescendientes, haciendo alusión a que la mayoría de los colombianos tenemos parientes que son campesinos. De hecho, yo soy parte de la primera generación de mi familia que nació en la ciudad. Entonces, cuando hablan de campo, están hablando de mi mamá, están hablando de mi abuelo, mi bisabuelo. Y entonces, eso me definió más para pensar una tesis que tuviera que ver con el campo, con el café, con la educación, con este territorio. Inicio a compartir la presentación del trabajo. Entonces, decidí hacer una tesis que se llamó Valores que nacen del hacer, ruralidades performadas por el valor, fetichismo, valorización y escuela en el municipio del PCC. Cuando da un título así, uno dice, ¿y cómo uno puede desde el principio imaginarse un título como ese? Pues resulta que ese fue el título final al que llegué. El título inicial era otro. En el 2014, cuando empecé a trabajar, cuando presenté mi anteproyecto de tesis en el doctorado, el título se llamaba Valor y Saber en ámbitos escolares desruralizantes, etnografía de una experiencia de incorporación de la investigación como estrategia pedagógica en una institución educativa de la zona cafetera colombiana. Entonces, mi interés estaba más focalizado en hacer una etnografía de la experiencia que los gallitos de roca estaban desarrollando y pensando en la clave del trabajo de ondas de la investigación como estrategia pedagógica. Sin embargo, cuando empiezo a interactuar con ellos, me di cuenta de que ellos no necesitaban una etnografía de la experiencia de incorporación de la investigación como estrategia pedagógica, porque ellos ya lo hacían, ellos sistematizaban, era un equipo muy trabajador que investigaba sobre su territorio y tenía ya producciones importantes. Me dediqué entonces a dialogar con ellos y con las producciones que habían realizado, y de a poco me fui dando cuenta de una cosa muy interesante, es que mientras yo estaba, la conexión a internet inestable, mientras yo estaba pensando ámbitos escolares desruralizantes, ellos todo el tiempo me estaban hablando de paisaje cultural cafetero. Y ahí me di cuenta de que desruralización en nuestro territorio se llama también paisaje cultural cafetero. Y digo también porque no es la única manera en la que la desruralización tiene lugar entre nosotros. Entonces, por eso terminó llamándose Valores que nacen del hacer, ruralidades performadas por el valor, fetichismo, valorización y escuela, municipio del PCC. Centrado en indagar por el paisaje cultural cafetero, el proceso de valorización del café y el proceso de valorización de la caficultura de montaña en particular. E igualmente, indagar por el valor que tenían las experiencias investigativas que agenciaban grupos como el Semillero Gallitos de Roca desde las escuelas rurales. Cuando empezaba mi recorrido por el territorio, me encontraba imágenes como estas. Los niños que están dispuestos, compartiendo, en este caso, una experiencia de recolección de plantas medicinales del bosque y desecándolas para incluirlas en un herbario, nos daba cuenta de esos niños de la ruralidad que están tratando de encontrar su lugar en este mundo. Y cuando me paraba a mirar el territorio, ese que llaman paisaje cultural cafetero, me encontraba con un territorio que era diverso, un territorio donde si bien había café, también en las partes bajas tenía caña, también habían asentamientos urbanos, habían grandes zonas de pastizales. En general había un entorno muy heterogéneo que además tenía una historia muy profunda. Aquí tenemos la imagen de uno de los murales que hay en la Casa de la Cultura de Santuario, en la que da cuenta de la profundidad histórica que tiene este territorio. Entonces nos da cuenta de un pasado prehispánico, del cual precisamente toma su nombre Santuario, un pasado que se nos evidencia a través de las muchísimas huacas que hay y que
fueron presa de los muchos colonos que llegaron a esta región. Está ese pasado hispánico, cuando por aquí pasaron también las fuerzas de Jorge Robledo. Hay un pasado más reciente que tiene que ver con los colonizadores que vivían de la siembra de plátano y de maíz, de la guaquería también y de la minería. Y me doy cuenta que es apenas a inicios del siglo XX cuando este territorio empieza a tener relación con el café. Pero apenas hace 100 años. Antes de eso tenía una tradición mucho más antigua que se remonta a tiempos prehispánicos y que, pues si no tiene en cuenta los hallazgos del laboratorio de arqueología de la universidad, pues uno puede pensar en que aquí había gente desde hace por lo menos 9.700 años. Entonces no estamos hablando de algo reciente. Esta diversidad, con el discurso de paisaje cultural cafetero, se le vende al mundo, en este caso a unos coreanos, como un paisaje homogéneo que está anclado en el tiempo, con casitas de bareque perdidas en el pasado, gente que todavía sigue movilizándose a lomos de mula, habitantes absolutamente limpios, pulcros, con trajes hermosos, pero también que se movilizan por caminos antiguos, caminos de herradura. Cuando uno mira este paisaje que aparentemente lo venden como realismo mágico y lo compara con la complejidad del territorio, la simplificación es absoluta. Uno ve como toda esta heterogeneidad que existe en el territorio, en el discurso, por lo menos el discurso turístico del paisaje cultural cafetero, queda reducido a la peor forma de caficultura, que es la caficultura de monocultivo de montaña, que es altamente lesiva para los suelos de montaña que tenemos, que son bastante frágiles. Decidí leer esta contradicción, este fenómeno, parándome conceptualmente desde dos categorías. Una, pensar la economía socialmente imbricada, entender que cuando uno habla de fenómenos económicos, está hablando también de fenómenos políticos, culturales, religiosos, educativos, comunicativos. No solamente está hablando de economía. Hablar también de educación rural, a partir del supuesto de que la educación debe ser contextualizada y pertinente y que en consecuencia la educación rural debe tener alguna particularidad. Y el proceso que venían desarrollando los gallitos de roca de apropiación social del paisaje cultural cafetero. Aquí, en este proceso, tuve la fortuna de encontrarme egresadas de educación con la profesora Paola Bedoya en una de las veredas de Peralonso, que fue muy importante también con sus aportes para este proceso. Pensando entonces en mis grandes preguntas, me hice preguntas por, uno, cómo se configuran y se reconfiguran los vínculos y los compromisos que tienen los santuareños con ellos mismos, con los demás y con el entorno, no solamente con las personas, sino también con los seres y las cosas que hay en su entorno. Y cómo se realiza el valor de los procesos creativos que tienen lugar en una escuela rural, en este caso, esos procesos que tienen que ver con la apropiación potencial que tiene el paisaje cultural cafetero, y esto en un contexto particular, es un contexto de crisis y transformación de las lógicas de valorización que históricamente fueron instituidas en torno a la caficultura. Desde chico, desde los años 80, estoy escuchando hablar de la crisis cafetera. Es una crisis que no termina, que no acaba, que simplemente va mutando, va tomando formas diferentes. Y entonces en esa mutación, en esa transformación de la crisis, es donde se está dando esta reestructuración de los vínculos y compromisos de los pobladores del santuario, pero también es el escenario en el que las escuelas rurales que agencian procesos creativos están tratando de poner en valor sus producciones. Esto necesariamente afecta los modos de percibir, de conocer, de habitar, de narrar, de experimentar el territorio, de integrar ciertos elementos o de excluir otros. Y en consecuencia, pues decidí pararme analíticamente a partir de
varias premisas. Lo primero, me puse a indagar sobre estudios de la historia del santuario, y ahí me encontré a Jaime Vázquez, uno de los grandes historiadores de la región, que tiene un acervo de documentación espectacular sobre el Valle de Risaralda y particularmente de Santuario. Indagué también por los procesos de modernización en sociedades tradicionales, sobre caficultura, obviamente para poder entender de qué era que estaba hablando, de los procesos de patrimonialización, de los paisajes culturales, de cómo se entiende la productividad de la escolarización, porque usualmente es una discusión que se da solamente desde el ámbito económico. Mirada en los procesos de producción y reproducción social, y una variante novedosa del capitalismo que se llama el capitalismo cognitivo, que es el discurso que está detrás de lo que nos proponen como sociedad del conocimiento. Las grandes categorías, entonces, desde donde me paré para leer esto, es primero entender la economía como un proceso institucionalizado desde la perspectiva de la antropología económica, con Karl Polanyi, que, como les decía, entiende que la economía no es una rueda suelta, sino que hace parte de la sociedad. Que el gran fenómeno que estamos viendo en nuestro tiempo es que la sociedad está sometida a la economía, es distinto, pero que eso es un fenómeno atípico, es una anormalidad en lo que ha sido la historia de la humanidad. De otro lado están los procesos de valorización como hechos sociales totales, y ahí me paraba desde otro antropólogo que me encanta, que es Marcel Mauss, con su teoría del don, que me permitía entender que los hechos de valorización en consecuencia no eran solamente fenómenos económicos, sino que eran fenómenos que afectaban diferentes dimensiones de la vida social. También pensar desde la producción y reproducción social y cultural, entender que nosotros no nos movemos de manera inercial, repitiendo, calcando la sociedad, sino que también tenemos capacidad de agencia y podemos hacer transformaciones paulatinas de la sociedad, a veces sin darnos cuenta. Entonces, la discusión que di en mi tesis giraba en torno a las ideas de riqueza, de valor, de formas de integración social, de niveles de valor, fetichismo, que es un planteamiento clásico de la economía política, los procesos de apropiación y regulación social y la producción cultural de la persona educada. Aquí vemos diferentes escenarios y particularmente un fenómeno que me llamó mucho la atención en la escuela, y era que mientras que los gallitos de Roca trabajaban procesos ambientales muy ricos y salían a campo y hacían cosas que permitían que la escuela se visibilizara, los recursos que la escuela invertía fundamentalmente tenían que ver en este caso con las tablets, con el internet y con el inglés, que no tenían precisamente nada que ver con ese entorno tan maravilloso. Y ahí quisiera recordarles, Santuario está enclavado en el macizo del Tatama, que es la segunda mayor reserva de biodiversidad que tenemos en Colombia y uno de los grandes reservorios de biodiversidad del planeta. Entonces me parecía paradójico que una escuela que estaba ubicada en ese lugar le diera más importancia a la virtualidad que a ese territorio único y excepcional que tenía. Y afortunadamente pues, los gallitos de Roca estaban avanzando ahí. Ahí está el profesor Uriel, que era el tutor, el acompañante de Ondas en este proceso. Y los estudiantes. Y una de las profesoras que en ese momento estaba embarazada, pero que a pesar de su embarazo era excepcional, sobre todo en el trabajo con plantas medicinales. Bueno. Cuando llego y entro a hacer mi trabajo, lo entro a desarrollar en el Instituto Santuario. Y a través del semillero Gallitos de Roca me encuentro con una posibilidad muy interesante. Y es que las escuelas no son solamente lugares a los que va la gente. Las escuelas realmente son nodos en los que confluyen diferentes procesos. Y en particular el semillero Gallitos de Roca era un nodo de investigación situada en el que convergían personas de diferentes generaciones, de diferentes instituciones, de diferentes disciplinas, y se propiciaba un diálogo de saberes entre nosotros. A través del semillero Gallitos de Roca, uno podría encontrarse
con profesores universitarios de diferentes campos disciplinares, de las ciencias sociales, de la química, de la biología, de la botánica. Podía encontrarse geógrafos, podía encontrarse también con sabedores sobre plantas medicinales, sobre las historias de la comunidad. Y en general era un espacio muy rico desde el cual uno podía pararse para leer las dinámicas del territorio. Y pues me pasé 4 años acompañando ese proceso, entonces tuve la posibilidad de indagar diferentes dimensiones de lo que es la vida en santuario, de la mano con las indagaciones que realizaba el semillero. Una de las particularidades que tuvo este proceso, y creo que fue muy importante, es que armamos un equipo de colegas que, independientemente si éramos niños o jóvenes o adultos, si éramos universitarios o chicos de primaria, nos reconocíamos mutuamente como colegas en la perspectiva de que éramos investigadores, que podíamos estar mirando cosas diferentes cuando mirábamos lo mismo, que quizás estábamos abordándola con complejidades distintas, pero todos compartíamos esa pasión por la investigación. Y cada uno de nosotros, como hacía investigación desde un lugar diferente, encarnaba una alteridad distinta, que cuando se ponía a dialogar, se contrastaba con lo que los demás hacían, pues nos permitía a todos enriquecernos y ver cosas que solitos no podíamos ver. Eso fue uno de los elementos que agradezco mucho, nos permitió potenciar mucho, no solamente mi tesis, sino mi vida. Porque en este proceso aprendí de todo un poco, hasta fruto de esta tesis terminé armando una huerta al frente de mi casa para entender mejor la agricultura, los procesos de la vida y entender mejor de qué era que me estaban hablando cuando me hablaban de los cultivos y del campo. Este nodo también me permitió no ver a Santuario desde afuera y no ver los procesos de valorización del café y la caficultura desde las instituciones, sino poder verlos desde adentro, desde cómo los percibían sus pobladores, para bien y para mal. Aquí vemos algunas imágenes de lo que fue el trabajo de campo. Tuvimos la posibilidad de interactuar con profesores, estudiantes, sabedores, expertos en la biodiversidad de los parques, como don Blas o don Ovidio. Trabajamos en planes de San Rafael, también acompañamos los proyectos Ondas, participamos en los eventos municipales sobre paisaje cultural cafetero. Entonces fue una suma de experiencias muy ricas, donde nuevamente también me encontré otra de nuestras egresadas de etnoeducación haciendo un trabajo espectacular en Peralonso, que es la profesora Diana Yomar. Y aquí estoy tomando tinto con mi directora de tesis, Diana Milsen, que tuvo también la posibilidad de conocer Santuario, y esa visita también permitió diálogos interesantes que enriquecieron también mi tesis, con Jaime Vázquez. Este ejercicio de tomar tinto con las personas en el marco de la plaza del pueblo, no solamente de quedarse documentando, sino participar en este espacio de socialización que en los pueblos es tan potente y tan vital, también me permitió entender muchos de los procesos que se daban ahí. Participar también con la gente de parques nacionales me ayudó a entender también la complejidad del territorio. Entonces, todos fueron granitos que fueron sumando a la comprensión de lo que estaba yo tratando de hacer. El camino que recorrí fue un camino que aquí lo describo de manera ordenada, pero realmente cuando uno está haciendo investigación va en desorden. Es cuando uno empieza a escribir que ordena y le pone como un inicio y un final al proceso. Pero realmente a lo largo de esos 4 años fue encontrando retazos de lo que posteriormente se fue convirtiendo en cada uno de los capítulos y se fue recogiendo a través de notas y diarios de campo, que cuando terminé finalmente pude construir como un texto único. Entonces fue un proceso que pasaba de andar por la superficie, y es leer como las interpretaciones que las personas hacían sobre el paisaje cultural cafetero, entender que había un sesgo instituido que
hacía que ciertas cosas se vieran como riqueza y otras no. Entender que desde ese sesgo había cosas que no se podían ver como riquezas. Entender cómo fue que se fue institucionalizando ese sesgo en la mirada y qué estaba pasando con ese sesgo en el presente. Entonces, arrancaba pensando en Santuario. Decía yo, Santuario es un municipio que está en busca de valores porque es un municipio que está en crisis y que está tratando de valorizar la caficultura. Cuando uno habla de procesos de valorización, está hablando implícitamente de crisis de valores. Y de valores en todo el sentido de la palabra, valores económicos y valores morales y valores sociales. Y que está tratando de buscar hacia dónde ir. Porque cuando hay crisis de valores, lo que se ve afectado es la sustentabilidad de la vida, en el caso del campo rural. Aquí vemos un mapa de Santuario donde se identifican los usos del suelo. La zona roja es la zona donde se cultiva café, abajo es la zona de la caña, y arriba está la zona del páramo de Tatamá, uno de los páramos vírgenes que aún quedan en este planeta, y que es la gran despensa de agua que permite que la vida exista en todo este territorio. Vemos cómo hay unas manchitas rojas que se meten al Tatamá. Entonces, si se dejara la caficultura avanzar, tranquilamente ese páramo estaría lleno de cultivos también. Afortunadamente, se dieron procesos históricos de sensibilización frente al ambiental que frenaron esa expansión del uso exclusivamente económico de la tierra y se generaron zonas de reservas estratégicas que afortunadamente aún hoy nos proveen de agua y de bienes ambientales a estos territorios. A pesar de ello, al día de hoy, en corregimientos como Peralonso y en Santuario, la gente tiene dificultades con el agua. En un lugar que es riquísimo en fuentes hídricas y la gente tiene problemas de acceso al agua potable. Este municipio creó a personajes como los que estamos viendo aquí sentados, los señores, dueños de finca, que fueron estereotipados por la federación en esa imagen de Juan Valdés. Aquí podemos ver a uno de los dueños de finca de Santuario, que se parece mucho a Juan Valdés, pero que en vez de la mula tiene el jeep. El modelo que les decía, el modelo que dominó la caficultura colombiana, que es el modelo de monocultivo cafetero, que es bastante agresivo con el suelo. Aquí vemos una imagen de lo que es el paisaje cafetero como tal en muchos lugares de este país y particularmente en el corregimiento de Peralonso, en Santuario, que es donde están las mayores concentraciones de cafetales del lugar. Vemos también el modelo de la caficultura, que es un modelo, el modelo de distribución de la riqueza que quedó la caficultura oficial, agenciada por la Federación de Cafeteros, donde la diferencia entre el presidente de la federación en el momento en que hicieron esta, que es un graffiti que está en una de las fincas emblemáticas de Santuario, que es la Hacienda Atenas, que es como una especie de museo de Santuario. Entonces, la diferencia entre lo que ganaba el presidente de la federación era 30 millones de pesos y el recolector, que es el que está más abajo en la cadena de valor del café, apenas ganaba 160.000 pesos. Entonces, eso da cuenta de que es un modelo que genera concentración de la riqueza de una manera abrumadora y es parte de esas lógicas que hacen que seamos el tercer país más desigual del planeta. Hablando con algunos personajes en Santuario me decían, todo esto es lo que está en crisis y por eso hoy en día en Santuario no hay espacio para los jóvenes ni para la familia campesina y solamente el analfabetismo y la escasa educación y la pobreza han logrado mantener la mano de obra en la zona cafetera. Si no fuera por eso no había quien cogiera café, porque la gente que está dedicándose a recoger café lo hace porque no tiene de otra, porque los cosecheros tradicionales ya no quieren coger café. De hecho, muchos de los que cogen café en Santuario ya no son santuareños. La mayoría de los recogedores de café en la actualidad son en Veras Chamí, en Veras Catío. Y muchos de los administradores de finca son personas que vienen del Chocó.
Entonces, esa cultura cafetera que supuestamente está soportada sobre la colonización antioqueña, los paisas, está en manos de gente que tiene otras tradiciones culturales que no son las que formalmente se nos enuncian. Como alternativa a ese modelo de caficultura aparece la idea de paisaje cultural cafetero, patrimonio cultural de la humanidad. Y aquí miren, se hace un cambio simbólico muy importante, es que se deja de pensar en café y se piensa en caficultura. Se deja de pensar solamente en las plantas de café y se piensa en el paisaje. Y se piensa no solamente en la naturaleza, sino también en la dimensión cultural que tienen las prácticas agrícolas. En este caso, las prácticas agrícolas cafeteras. En este entorno de crisis, los santuareños dan diferentes interpretaciones a lo que es el paisaje cultural cafetero. Algunos dicen, esto es una oportunidad para que esos pueblos no se acaben, porque si seguimos como vamos, nos vamos a quedar sin gente. De hecho, Santuario es uno de los municipios con mayores tasas de migración del país. Aquí vemos a los jóvenes de Santuario que participaron en ese paro cafetero del 2013, tratando de buscar alternativas para poder quedarse en el campo. Esos jóvenes que también se nos muestran como este niño que va con su papá por la plaza, con los ropajes del campesino, un día de pago en el que no puede ver a los Embera Chamí haciendo cola para recibir el pago de sus trabajos de la semana. Otros, con el caso de los gallitos de roca, los profesores del INSA, ven paisaje cultural cafetero como una oportunidad educativa para que los estudiantes puedan aprender a valorar de una mejor manera su territorio. Otros más ven el paisaje cultural cafetero es como una amenaza a la caficultura, porque dicen, aquí lo que les interesa es fomentar el turismo, no les interesa apoyar al campesino cafetero. Incluso recuerdo mucho al alcalde de un pueblo que decía, paisaje cultural cafetero sí, pero no a pérdida. Los cafeteros que somos los que sostenemos el paisaje cultural cafetero, pues debemos tener la posibilidad de vivir bien y de participar en esto y no solamente ser como los decoradores. Otros decían, el paisaje cultural cafetero es la oportunidad para que desarrollemos una caficultura ambientalmente sostenible. Y decir ambientalmente sostenible es decir que puedan existir fincas cafeteras como esta que vemos aquí en la esquina de la diapositiva, que es la finca Atenas, que es una finca donde se enorgullecen de producir tierra, no solamente de producir café. Y lo hacen recuperando muchas de las técnicas tradicionales de cultivo que hacían del cultivo del café un policultivo. Y miren el contraste que hay entre esta imagen y la imagen anterior de Peralonso, donde los monocultivos de café tenían la tierra erosionada. Esta hacienda Atenas ha tenido un reconocimiento nacional importante y es un referente para muchos. Lamentablemente, no es tan referente para los de su municipio ni para los de los vecinos. Porque hacer una finca como la de Atenas implica desarrollar una mentalidad de cafetera diferente, pero también desarrollar procesos educativos que son más complejos que los que hemos venido teniendo en nuestro territorio. Otras interpretaciones dicen el paisaje cultural cafetero es la posibilidad para que hagamos un negocio cafetero reformado que pueda competir en los nuevos mercados del café, que son los mercados de la diversidad. Y entonces son los que hablan de los cafés especiales, por ejemplo. Y los que dicen, no se trata de tener grandes cultivos de café, sino tener pequeños cultivos de café muy bien trabajados, muy bien cuidados, que nos den un sabor excelso. Y son los que dicen, hay que transformar la cultura del café
del consumo del café que tenemos y que están fomentando el barismo y están fomentando la posibilidad, disculpen, la posibilidad de que el café adopte otras formas. Por ejemplo, se está explorando la posibilidad de gaseosas de café, de licores de café. Entonces, todo eso lo ven ligado con el discurso de paisaje cultural cafetero. Y otras personas sí lo ven netamente como turismo. El paisaje cultural es la posibilidad de que el turismo sea lo que salve esta región. Incluso piensan que el mayor sentido que tiene el paisaje cultural cafetero está ligado a la construcción de parques temáticos. Y eso lo vemos en muchos lugares, particularmente en el Quindío, donde muchas de esas famosas fincas cafeteras, haciendas cafeteras, lo que menos producen es café. No es que vivan precisamente del café, viven es de los visitantes que van a conocer la experiencia. Muchos quindianos, por ejemplo, van a visitar santuario para estar cerca de la experiencia de la caficultura. Y es una cosa paradójica, ¿no? Que el Quindío, que es la meca del turismo, del paisaje cultural cafetero, no sea precisamente uno de los referentes de caficultura. Si ustedes perciben, el principal destino del paisaje cultural cafetero, el principal destino turístico del paisaje cultural cafetero es Salento. Y en Salento lo que menos hay es café. Hay café, pero en muy pocas proporciones. Y lo que más venden de Salento no es precisamente el café. Entonces, ahí es donde uno ve cómo el turismo aparece como una de las interpretaciones fuertes. Lo que comparten todas estas interpretaciones es la preocupación común por cuál debe ser el uso que se le dé a la tierra, cuál es la función social que debe tener la escuela, cuál es el lugar de los jóvenes en la sociedad santuareña y cuál es el uso que debe dársele a los saberes y los conocimientos, tanto los tradicionales como los técnicos y científicos. Y frente a eso, entonces vamos viendo que más allá de las interpretaciones, lo que hay en santuario en este tiempo y en nuestra región, me atrevería a decir, es un conflicto de valores que finalmente son los que nos indican qué es lo importante, qué es lo deseable, qué es lo que tiene sentido en un tiempo y en consecuencia, qué es lo que se puede interpretar o no como riqueza. El gran conflicto de valores está cifrado en la discusión entre productividad o sustentabilidad. El discurso tradicional ha estado parado sobre la productividad. Lo más importante es que lo que se haga con el café y con la caficultura es generar mucha ganancia. Mientras que otros dicen, lo más importante que uno puede hacer viviendo en la zona rural es garantizar la sustentabilidad de la vida de los habitantes que están en la ruralidad. Producir plata es importante, pero producir plata no puede estar por encima de acabar con el páramo, de quedarnos sin agua o de perder la memoria. Este conflicto de valores afecta directamente el sentido que tiene la educación en el territorio en la medida en que o puede animar a los muchachos a que se desprendan del campo, como decía alguien por ahí que me encontré en las entrevistas, procesos educativos que están sacando la tierra de los campesinos antes de sacarlos de la tierra. Y otros que piensan, como en el caso de los gallitos de roca del INSA, que el sentido que tiene la educación es que, y en particular la rural, es que sea la posibilidad para que las nuevas generaciones se apropien del entorno y logren imaginar desde él futuros posibles. Eso pasa por reconocer que uno no solamente es, sino que está. Y esa marca del estar es importante. Recorriendo los trabajos de indagación que hicieron los gallitos de roca, recuperando sus huellas, hablando con las gentes con las que ellos hablaron, me di cuenta que ese sesgo que es fundamentalmente un sesgo productivista sobre el territorio, hacía que muchas de las cosas del territorio no se vieran ni se significaran ni se valoraran como riqueza y en consecuencia fueran dejadas para que entraran en decadencia.
Lo primero que encontró es que el territorio no se veía como una fuente de riqueza, ¿no? El territorio como tal. Se veían las fincas cafeteras como fuentes de riqueza, pero no el territorio como fuente de riqueza. Lo segundo, la gente tampoco se veía como fuente de riqueza, sino los que proveen la mano de obra, los que proveen los servicios, pero la gente finalmente no era tan importante al punto que pues hasta en el colegio, la modalidad del colegio era inglés. Y cuando preguntaba uno, ¿y por qué la modalidad es inglés? Dice, porque la gente de aquí se va mucho. Entonces, de entrada, no estaban pensando en que la gente fuera una riqueza que valiera la pena conservar en el campo. Lo otro es la memoria. Y es que con el paso del tiempo, la gente había ido pensando que la única realidad existente en este territorio ha sido la realidad cafetera, y particularmente la realidad que se creó a partir del proceso de modernización cafetera, que lideró la federación y que diseñó todo este territorio de monocultivos. Lo otro que no se valora como riqueza es el agua, y en consecuencia muchas de las fuentes de agua se han desecado con el cultivo del café, cuando el boom del café. Incluso muchos ojos de agua fueron sembrados con cafetos, porque la gente decía, ¿para qué cuidar un ojo de agua si uno ya tiene el acueducto rural que le lleva el agua hasta su casa? Entonces se fue perdiendo como esa relación que se tenía antaño con el agua. Y con la biodiversidad también, porque la biodiversidad entonces fue vista como un problema para la productividad, y en consecuencia algo que había que eludir. Igualmente la relación entre la escuela y el campo. Eso dejó de verse como riqueza al punto de que al día de hoy muchas de las escuelas rurales solamente tienen la casetica donde dan clase. Han perdido las tierras donde antes tenían prácticas agrícolas. Y cada vez se les enseña menos sobre el campo. Algo que decía uno de los conductores, que también tiene una finca, decía, uno de los problemas que tenemos con los niños es que los mandamos a las escuelas y después van a los colegios. Ellos no pueden trabajar porque supuestamente se está violando los derechos de los niños. Y finalmente, cuando están dispuestos a trabajar, pues lo último que miran es el campo, porque para trabajar en el campo se requiere también un proceso de formación que no es el académico, que es un proceso más práctico, que tradicionalmente estaba vinculado con los procesos de educación propia que se daban en el seno de las familias. Otro de los elementos que el sesgo no deja ver es la relación con los profesores y la educación. Y eso fue una cosa que me dolió mucho descubrirlo. Cuando me decían, lo que menos les interesa a los profesores es la educación, es el conocimiento. Y decía, pero ¿cómo así? Y sí, para muchos profesores, lamentablemente, el ser profesor es un trabajadero, una posibilidad de ingresos, un lugar donde se tiene un sueldo estable. Y cuando piensan en educación, lo piensan en función de qué tanto puedo subir uno en el escalafón. Y cuando hacen las cuentas, si no les dan, entonces no se forman. O cuando aprenden cosas nuevas, no la vinculan con su práctica educativa. Entonces, ahí hay otro problema importante. Otro elemento que no se ve como riqueza es la autonomía, la posibilidad de que los municipios puedan decidir para dónde ir por su propia cuenta. Y en el caso de las escuelas, la posibilidad de que tengan autonomía productiva para decidir sobre qué hacen énfasis, sobre qué investigan, sobre qué producciones les interesa avanzar. Esa autonomía de la cual gozan más las escuelas rurales que las escuelas urbanas, no es valorada suficientemente, y de hecho eso hace que muchos de los procesos educativos en el campo no tengan la calidad de vida, ¿no? Porque la autonomía a veces se entiende como un dejar hacer, dejar pasar, que es perverso para todos. Y lo otro, que no se podía ver desde el sesgo productivista que se había instaurado a través de los procesos de modernización cafetera, es precisamente el PCC, porque el PCC, el Paisaje Cultural Cafetero, lo que está proponiendo es leer y valorar la cultura y la naturaleza como bienes bioculturales.
Y eso es algo que todavía le cuesta a mucha gente entender, porque históricamente todos esos bienes bioculturales han sido vistos como signos de atraso, de pobreza, como un asunto de los montañeros ignorantes, como un asunto que hay que dejar atrás. Y lo que me encontré también en esta indagación es que ese es un discurso que se institucionalizó desde afuera, sobre todo después de los años 50, como desarrollo. El famoso discurso del desarrollo que cobró cuerpo en nuestra región a través de un proceso que llamó la modernización cafetera. Un proceso que ha marcado nuestras vidas y del cual poca gente habla y relaciona. Cuando miraba en qué consistía ese famoso proceso de la modernización de la caficultura de montaña, la modernización de la economía cafetera, me encontraba que el gran propósito que tenía ese proceso era institucionalizar las relaciones de mercado en la vida social, en este caso de los santuareños. Eso hizo que no solamente se pensara en términos económicos y monetarios de ganancia capitalista el negocio del café, sino en general muchos elementos de la vida de los santuareños. Y eso hizo que se reconfiguraran de manera dramática los vínculos y los compromisos que tenían los santuareños, uno con la agricultura, porque antes de la modernización es que existían más fincas como las fincas de Atenas, fincas donde se producía café, pero el café era un productor de excedentes que permitían acceder a dinero para conseguir lo que no se producía, pero era gente que tenía la soberanía alimentaria garantizada, la gente que construía las casas con ayuda de sus amigos, de sus vecinos, de sus familiares, y en particular la agricultura se veía como una posibilidad para garantizar la subsistencia, la existencia de las personas y afianzar lazos sociales. La cultura campesina también se reconfiguró, porque como les decía, esa cultura campesina fue vista como una cosa de ignorantes, de ñucos, de montañeros, y esa cultura se suponía que debía ser modernizada, debía ser transformada para que la gente del campo se pudiera civilizar. Y en consecuencia, entonces los valores urbanos empezaron a predominar en el campo y pues consecuentemente también empezaron a tener los problemas de la ciudad, solo que en el campo. Y eso es complicado porque una ciudad tiene recursos para lidiar con sus problemas, el campo no. Otro de los elementos que se afectó fue la tierra, que la tierra dejó de verse como, como el escenario de la vida y pasó a ser solamente el escenario de la producción. Y cuando la tierra se ve solamente como el lugar que da para conseguir plata, entonces, como dicen los mayores, se empieza a sembrar café hasta la pata de la cama, ¿no? Y no se cuida lo suficientemente. Y se extienden cafetales hasta adentro del Parque Nacional Natural Tatama. Otro elemento también que cambió fue la religión y la política. Recordemos que la modernización cafetera también es como una especie de subproducto de ese pacto de paz que significó el Frente Nacional, que puso fin a la guerra entre liberales y conservadores. Y que en Santuario tuvo como resultado un fenómeno atroz que se llamó la conservatización. Este era un pueblo liberal y en la época de la violencia, en la época de la violencia, uno de los gobernadores de Caldas de ese momento dijo: aquí hay que conservatizar a Caldas. Y parte de esa conservatización pasaba por desterrar a los dirigentes liberales de ese territorio y expropiar de sus tierras a muchos otros. Y la religión fue un elemento beligerante en todo eso. El cambio que se generó a partir de la modernización fue el de vincular más estrechamente a la religión con la lógica de la ganancia, la producción económica. Y eso lo vemos, por ejemplo, en uno de los avisos de las tiendas del pueblo, en la que el arcángel
estás protegiendo el bolsillo. Ya no del mal, sino del nuevo mal que es el no tener dinero. Y eso va de la mano con otro de los cambios que se dio en torno a este elemento. Y es que el dinero pasó de ser un elemento que servía para conseguir lo que uno no podía producir a ser un elemento que definía el valor que uno tuviera. Entonces uno encuentra aún personas que cuando no tienen plata en el bolsillo dicen, hoy no valgo nada. Y el dinero se convirtió en el referente principal que moviliza todo el trabajo, los procesos educativos, incluso las experiencias de vida y de consumo de las personas, la razón de ser del trabajo mismo. Actualmente aún hay mingas, aún hay convites, pero no son como antes, no son tan masivos ni tan concurridos, y la gente está pensando en trabajar, pero para conseguir dinero, no para fortalecer lazos sociales o para generar procesos comunitarios como se veía antes. Aún existe, como les digo, pero no es el predominante, precisamente porque el trabajo se veía así. Quedarse en el pueblo trabajando sin ganar dinero no se ve como alternativa, y por eso la gente prefiere irse al exterior a trabajar para conseguir dinero y poder garantizar que otros en el pueblo puedan vivir ahí. Entonces las remesas son otro de los elementos que sostienen a la gente en este lugar. La educación, como les decía, también cambió con este proceso de modernización cafetera, en la perspectiva de que se hizo más valiosa la educación formal, escolarizada, que la educación que se tenía antes, que era una educación propia, más ligada a las faenas agrícolas y a la vida campesina como tal. Una educación que seguramente ustedes habrán escuchado con sus mayores cuando le dicen la educación de la universidad de la vida. Esa es la famosa educación propia de la que tanto hablamos en la actualidad. Esa fue perdiendo valor y fue ganando valor la educación formal. Recordemos en el marco de este proceso es que se dan los procesos masivos de escolarización primaria en las zonas rurales de nuestro territorio. Y pues Santuario no fue la excepción. Y dio la posibilidad para que muchas personas terminaran la secundaria e ingresaran a la universidad. Y en ese sentido fueron ganando cada vez más peso y más poder en la sociedad las certificaciones y las titulaciones que la gente recibía por sus estudios, cosa que antes no importaba. Antes importaba era que uno tuviera el prestigio y supiera hacer, y que la gente supiera que uno sabía hacer. Ahora lo importante es tener un título que diga que uno cursó algo, así no sepa necesariamente hacerlo. Esto lo sintetizaba muy bien un campesino en Santuario cuando decía: la gente de antes no sabía leer y escribir, pero sabía rebuscarse en la vida y sabía cultivar su comida y sabía construir sus casas. La gente de hoy sabe leer y escribir, pero no sabe hacer nada de lo anterior. Y ahí eso lo veía como una cosa dramática. E igualmente la propiedad se transformó en la medida en que las fincas dejaron de ser lugares en los que la gente habitaba para convertirse en empresas familiares cafeteras, la unidad productiva, donde familia y negocio eran la misma cosa, con todas las implicaciones que eso genera cuando vienen los tiempos de crisis económica. Bueno. Los fenómenos de valorización del café se dieron en torno a fetiches que querían presentar cosas ordinarias como cosas extraordinarias, que tienen poder y tienen como fuerza sobrenatural que moviliza cosas. El primero que se utilizó con el café fue llamarlo el grano de oro. Así lo llamaban a principios del siglo, cuando se empezaba a fomentar la caficultura, y el interés era que los campesinos, colonos libres que sembraban plátano, maíz y criaban marranos, se dedicaran también a cultivar café. Porque decían, esa es la posibilidad de conseguir el oro que ya no se consigue en las minas por la crisis de la minería que se dio a principios de siglo en el país. Entonces se vio en el café la posibilidad de un producto que reemplazara esas minas que ya no podían ser explotadas porque la tecnología que se tenía
no permitía encontrar el oro que ya estaba a mayores profundidades. Ese oro que hoy, con las tecnologías contemporáneas, quieren extraer en nuestra región. Este fetiche del grano de oro propició que entre la gente campesina se diera una diferenciación entre lo que era la producción y reproducción agrícola, la vida campesina y la generación de ganancia. Entonces, había unas actividades que se hacían para vivir y otras actividades que se hacían para negociar. Y el negocio era para complementar lo que se hacía en la vida campesina como tal. Eso hizo que se transformara el campesino montañero clásico. Conocimos en muchos de los relatos sobre la colonización antioqueña, en un campesino cafetero, donde ya el café estaba en su horizonte. En los años 60, 70, cuando se da la modernización cafetera, se pasa a otro fetiche, y es hablar del café como el oro del campesino. Es el que puede darle valor al campesino. Y a nivel internacional se empieza a hablar del café colombiano como el café más suave del mundo. Estos dos fetiches impulsaron la idea de que si uno quería vivir bien tenía que cultivar café. Y que para qué cultivar alimentos en la finca, para qué tener gallinas, para qué tener marranos, si eso se podía comprar con la plata de las cosechas de café. Entonces, este fetiche propició la desvinculación entre los procesos de producción y reproducción de la vida en el campo y de producción de ganancias a través de la economía cafetera. Entonces, cada vez se fue instaurando más la idea de que el horizonte de futuro de los campesinos era vivir en los pueblos o vivir en las ciudades y que sus hijos no se untaran de campo. Por eso, al día de hoy hay un problema serio en términos de relevo generacional que hace que las nuevas generaciones no quieran tener que ver con la caficultura. Ese paso que se dio ahí fue el que hizo que el campesino cafetero se convirtiera en caficultor, en un especialista en café y en el empresario cafetero, que emblemáticamente se muestra a través de Juan Valdés. Este caficultor, que en muchos casos sabe muy bien cómo cultivar café, pero ya se le ha olvidado cómo sembrar otras cosas. Y es uno de los grandes problemas de este tiempo. Uno de los elementos que encontrábamos en Santuario, nos decían, si uno busca a alguien que sepa cómo cultivar y cultivar cualquier cosa, la promedio de una persona así es de 53 años. La gente joven ya no sabe eso. Se está yendo la gente que sabe, que tiene los saberes y las prácticas de los cultivos tradicionales. Y eso es dramático para nuestra región. Pero es también otra de las secuelas que dejó este fenómeno de modernización, que mejoró las condiciones de vida y de consumo de muchas personas, pero todo eso en clave urbana y en clave de consumo, de poder acceder a las cosas a través de un precio. El paisaje cultural cafetero plantea un fetiche diferente, ¿no? Y es pensar ya no en el café, sino en la caficultura de montaña. Y por eso lo menos importante, paradójicamente, termina siendo el café. Lo más importante termina siendo lo que ellos llaman biodiversidad, la diversidad biocultural patrimonial que pueda existir en un territorio. Y que se encarna en imágenes como esta, imágenes promocionales de Nescafé, Nescafé Santuario, que a pesar de que nos presenta como un café de origen, es un café frente al que hay muchas discusiones, como en general con todos los cafés instantáneos. Y es que no se sabe exactamente de dónde vienen. A pesar de que digan Nescafé Santuario, que tenga esa marca ahí, pues en el mundo del café es sabido que la mayoría de los cafés instantáneos son hechos con pasillas importadas de países como Ecuador, como Perú, como Costa Rica, y adicionadas con productos especiales. Entonces, más que el café, lo que están vendiendo es el cuento de que es un café que se produce en un lugar patrimonializado y reconocido como patrimonio de la humanidad
por la UNESCO. Y eso da para que se piense en otras cosas. En principio, porque esa diversidad biocultural que se patrimonializa de manera formal, no sustantiva. Entonces, lo que interesa es poder alienar y homogenizar ese saber y ese conocimiento sobre lo patrimonial que existe a través de certificaciones, a través de protocolos que van decantando. Cuando uno habla de caficultura o cuando habla de paisaje cultural cafetero, ¿de qué habla? Y todo eso ya aparece con certificados y procesos de estandarización de calidad de los servicios que se ofrecen. E igualmente, restringe que haya como una circulación de su materialidad, porque entonces, como lo que se produce en el paisaje cultural cafetero se supone que es escaso, porque solamente se puede conseguir en este territorio, entonces eso hace que se generen nuevos mercados y que se abra la posibilidad de obtener ganancias por otros medios. Por eso es que al día de hoy, bueno, antes de la pandemia, quiero decir, el segundo destino nacional de turismo era el eje cafetero, después de las playas de este país. Eso era imposible antes de que se valorizara el PCC como patrimonio cultural de la humanidad. Bueno, ya cerrando este proceso, podría decir un par de cosas. Lo primero es que a pesar de que se dieron estos procesos, no significa que uno haya eliminado los anteriores. Todas las producciones sociales, todos los procesos de valorización que han vivido estos territorios permanecen entre nosotros, superpuestos, a veces complementándose y a veces oponiéndose. Entonces digo que los conflictos valorativos que subyacen a esos procesos de valorización se expresan en desplazamientos valorativos. Un desplazamiento valorativo es que los valores que le dan sentido a la vida de la gente en un territorio, que le da valor a las cosas en un territorio, se van moviendo hacia otro lugar. Entonces se dan esos desplazamientos valorativos en las poblaciones, las cuales, con su agencia, con su hacer, van produciendo subjetividades distintas. Miren, una cosa es la subjetividad del montañero, otra es la del vendedor de paisaje, otra la del caficultor, y van modificando el ambiente. Y aquí les mostraba esta foto, que es una foto yendo para Planes de San Rafael, donde se mira la heterogeneidad del territorio, lugares donde se ve café, lugares donde se ven relictos boscosos, lugares erosionados, lugares donde se están cultivando otro tipo de productos y bosque nativo. Todo eso coexiste en el territorio y son realmente expresiones de los diferentes valores a partir de los cuales las personas construyen el territorio. Y digo, en este caso en particular, el desplazamiento valorativo que se ha tratado de introducir es un desplazamiento de lo heterogéneo a lo homogéneo, de que la diversidad que existe en el territorio se reduzca a una cosa que llama paisaje cultural cafetero o café en ciertos momentos. Y eso lo han hecho a través de estos objetos fetichizados de los que les hablaba ahorita, que pues si bien logran imponerse durante un tiempo, también son resistidos por la pluralidad de las formas previas de vida que tienen los pobladores. Entonces, por eso al día de hoy es posible encontrar una finca como Atenas, o es posible encontrar variedades de café araigo que no fueron eliminadas en el proceso de modernización cafetera. Pero también al día de hoy no puede encontrar sabedores de la biodiversidad, del agua, de los animales, de las plantas, que no necesariamente saben de café y que responden a ese manejo de los saberes tradicionales que tenían los campesinos montañeros en el siglo pasado, en el siglo antepasado ya. Eso hace que haya una tensión, que en todos casos es asimétrica, porque hay unos que tienen más poder en sus agendas que otros, que hacen que ningún proceso de valorización se cierre del todo, que a pesar de que se trate de imponer el café
de exportación o el paisaje cultural cafetero nunca se imponga del todo, que siempre existan posibilidades de juego y gente que está asusando valores diferentes. Y particularmente en momentos de crisis como este que estamos viviendo, pues la gente se aferra a los valores que le dan sentido a su existencia. Algunos se aferran a los valores más ligados a lo monetario, a la ganancia. Otros se aferran a valores como la reciprocidad o como la sostenibilidad. Pero en este caso no puede decir uno que haya un valor que sea el valor que opere absolutamente como el que le dé sentido al territorio. Hay tensiones en eso. Y eso en términos educativos significa, uno, que en ese momento las escuelas rurales están sufriendo muchos encargos para que orienten sus currículos hacia el turismo, encargos para que entrenen a sus estudiantes como bilingües en inglés, para que atiendan a los turistas, que se conecten al mundo a través de los sistemas y que cada vez se alejen más de la materialidad del entorno en el que están. Eso porque suponen que uno de los encargos que debe tener la educación en este tiempo es cambiarle el chip a la gente para que pase de pensar en café y en monte a pensar en función de paisaje cultural cafetero y pasen a pensar en función de cafés especiales y de atención a turistas. Sin embargo, eso tiene un juego y es que como formalmente esos procesos de valorización del PCC terminan valorizando formalmente esos conocimientos y prácticas ancestrales que la modernización cafetera desechó. Se abre una posibilidad para que los profesores, como pasó en el caso del INSA, asuman la educación no como un encargo, no como un trabajadeo, sino como una posibilidad de agenciar procesos educativos que le den valor sustantivo a esos elementos que son fundamentales para la existencia de la vida en el campo, a la gente, precisamente, a la biodiversidad que está amenazada, a la memoria, y que sean espacios para que la gente entienda que este territorio ha sido mucho más que café a través del tiempo. También que ayude a preservar el agua como la gran riqueza, ver manifestaciones como las que hemos visto estos últimos años de gente diciendo que el agua vale más que el oro. Es una muestra de que la gente está desplazándose valorativamente otra vez y ya tiene como riqueza cosas diferentes. E igualmente, que entiendan que el territorio es valioso y que vale la pena sentirse parte del territorio y hay un elemento fundamental ahí que plantean los gallitos de roca. Y es que ellos dicen, nosotros queremos formar estudiantes competentes, pero no como los del ministerio. Estudiantes competentes que sean capaces de conocer, vivir, entender su entorno, aportar a su enriquecimiento y desde ahí puedan abrirse al mundo. Ellos saben que no van a ser capaces de retener a muchos de los jóvenes en el campo, pero si quieren que a donde vayan lleven la marca de que son de Santuario, que son del Tatamá y que no solamente están en el mundo, sino que están siendo y son parte de un entorno. Bueno, dejo ahí y muchas gracias por su atención. No sé si hay preguntas. Se me hizo. Preguntas, Angie. Alejandra. Profesor, hola. ¿Sí, Alejandra? A ver. Algo pasa. Alejandra, ¿me escuchas? Sí, profe.
Bueno, para las preguntas. Claro que sí, profe. Ya usted me dice cómo las hacemos, porque realmente en el chat tuvimos ciertos inconvenientes con ciertas personas. Y pues realmente no hay preguntas en el chat como tal. Lo estoy revisando. Por el momento no encuentro. Ah, ya. Ahora sí ya me aparecieron algunas. Pregunta Ángel Daniel Martínez. ¿Cuáles son las afectaciones de recursos hídricos en el PCC? Bueno, pues como les decía, una de esas afectaciones tuvo que ver con que cuando se hacen los acueductos comunitarios, los acueductos veredales, la gente que antes tenía que ir a las quebradas a traer agua y los almacenaba en sus tanques, pues tenía una mayor conciencia de dónde venía el agua y porque había que protegerla. En la medida en que empieza a tener un uso utilitario del agua a través de los acueductos, va descuidando los ojos de agua, los nacimientos que hay. Y empiezan a sembrar pasto, a deforestar, a no preservar las matas que producen agua en estos territorios. Y pues se van produciendo sequías en grandes lugares. De hecho, el profesor Raúl Pareja, que es el director del semillero Gallitos de Roca, me contaba cómo él entendió la importancia del agua cuando se produjo una sequía de casi una semana en Santuario. Y ahí empezó a hablar con la gente de parques y entendió lo del ciclo del agua. Y entendió que eso tenía que ver con la deforestación y que la deforestación estaba asociada con la expansión de los cultivos de café. Y que a la vez la expansión de los cultivos de café iban de la mano con el aumento de ambición por la ganancia que tenían las personas. Entonces, todo eso iba como en efecto de cascada y a partir de ahí empezó como todo un proceso de conciencia ambiental que afortunadamente terminó con la declaración del Parque Nacional Natural Tatamá como un parque nacional natural. Eso fue uno de los hitos más importantes, yo creo, en nuestra historia contemporánea, porque aseguró una de nuestras grandes fábricas de agua en el occidente. Igualmente, otra de las afectaciones tiene que ver con el uso del agua para el beneficio del café, que eso generó mucha contaminación. Ahora se han desarrollado tecnologías para tratar de aminorar el impacto, pero igual sigue teniendo impactos negativos. Y creo que el más desastroso, creo yo, tiene que ver con pensar que las especies vegetales son competidoras y que no son cooperadoras. Por ejemplo, algo que me encontraba asombroso en una escuela rural. Es que a una profe se le ocurría la idea de reforestar el camino, porque al lado y lado del camino no habían árboles y los niños para ir a la escuela tenían que chupar mucho sol. Entonces reúne a los padres de familia y les dice, bueno, vamos a sembrar árboles para que haya sombrío. Y los papás sistemáticamente le dijeron, no, porque los árboles compiten con el café por el agua y por el sol. Y esto precisamente es un café de libre exposición, entonces no necesitamos árboles. En consecuencia, cuando uno tiene esa mentalidad, pues una mentalidad que no permite que los árboles se puedan sembrar y que los árboles traigan el agua que se necesita al territorio. Lo más curioso es que la profesora, insistiendo en su asunto de la reforestación, les decía, bueno, pero ¿y si escogemos algunos arbolitos que no compitan tanto? Entonces le dijeron, puede ser tal y pascual. Y ella tenía varios arbolitos que le habían regalado para sembrar. Le dicen, bueno, entonces ayúdenme a escogerlo. Y se encontró con una cosa pavorosa, y es que gente que vive en el campo ya no sabe distinguir un árbol de otro. Entonces es un proceso encadenado que va haciendo que la vida en el campo sea cada vez más difícil y que cada vez estemos extrañados más de los lugares en los que vivimos. Listo, profe. Mercedes Jiménez pregunta, ¿cómo articular estas apuestas en el PEI? Bueno,
Lo primero es que creo que en casos como este hay que aprenderle a los indígenas. Los indígenas, cuando institucionalizan algo, es porque lo hacen hace tiempo. En este caso, son las prácticas sustantivas de investigación como estrategia pedagógica, que han movilizado a la comunidad de profesores, de padres de familia, de estudiantes de primaria y de secundaria, articulados, que han movilizado también la participación de instituciones como las universidades, centros de investigación, a la CARDER también, los que van generando el poder y la autoridad para poder incidir en el PI y que el PI no se quede como letra muerta. Porque los PIs pueden decir cosas muy bonitas, pero si no hay quien los haga, hay quien los haga carne, es muy complicado. Aquí tenemos gente que tiene unas prácticas muy interesantes, la recuperación de la memoria, del agua, de la biodiversidad, del arraigo a la tierra, y lo pone en valor y logra el reconocimiento del alcalde, de los secretarios, de la Universidad Tecnológica, participan en ondas y reciben reconocimientos incluso a nivel nacional. Entonces, desde ahí cuando hablan con autoridad y pueden decir, en el PI podemos intervenir de esta manera. Una de las primeras herramientas que utilizaron fue intervenir el PRAE y entender que los proyectos transversales no tienen que ser como anexos, que se le encomiendan a un profesor para que atienda el chicharrón, sino que efectivamente pueden ser prácticas que transversalicen el currículo y que conecten a la escuela con la comunidad y con el territorio en general. Entonces, creo que ese puede ser un camino. No sé si hay más preguntas, comentarios. Bueno. Si no hay más, quiero despedirme, agradecer su presencia esta noche. Ha sido muy gratificante para mí poder compartir con ustedes este escenario y pues, espero seguir conversando sobre estos y otros temas más adelante en otros encuentros. Muchísimas gracias. A usted, profe, muchísimas gracias por compartir sus conocimientos con nosotros. Gracias a todos y todas.